Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 22 de marzo, sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado leemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. La lectura del libro de Miqueas nos lleva a la reflexión sobre la inmensa misericordia de Dios. Y qué precioso es plantearse, lógicamente, el gran poder que tiene Dios para aniquilar, para aplastar nuestras iniquidades. Piensa por un momento lo maravilloso de lo que estamos hablando. Cuando nosotros vemos cómo es accesible la misericordia de Dios, la facilidad que nos da el Señor para arrepentirnos, para pedir perdón de nuestros pecados. Si lo comparamos con lo que vemos en el mundo, cómo nos tratamos entre los seres humanos, cuán poca misericordia hay entre nosotros, cómo funcionan nuestros sistemas judiciales, cómo funciona nuestra justicia, cómo funciona nuestra manera de juzgar al prójimo y de condenar al prójimo. Verdaderamente se ve la gran misericordia de Dios. Piensa simplemente en lo que es el resentimiento que puede haber en el corazón de una persona cuando ha sido ofendida, cuando ha sido tratada con injusticia, cuando ha sido maltratado. Bueno, qué difícil es vencer ese resentimiento, y por eso tenemos que, justamente en la medida que el Señor nos llama, dar de nosotros mismos con mucho esfuerzo para vencerlo. ¿Cuántas veces me topo yo con personas que me dicen, padre, es que no puedo, no tengo las fuerzas para perdonar, para destruir este resentimiento que llevo en mi corazón? Bueno, Dios lo hace. A Dios lo ofendemos, a Dios lo maltratamos, a Dios lo ignoramos, a Dios lo ponemos a un lado, no lo ponemos en primer lugar. Y sin embargo, su gran misericordia es tan poderosa que aniquila nuestros pecados. Qué hermoso es entonces contemplar ese poder de Dios para la misericordia, ese poder de Dios para podernos perdonar, aunque no lo merezcamos, aunque no hagamos lo suficiente. Y sin embargo hay el deseo profundo del Señor de querer demostrar su inmenso poder. Fíjate cómo lo dice el libro de Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo. Es decir, guíanos. ¿Para qué? Para que pastoremos, para que pastemos verdaderamente, es decir, para que tengamos el verdadero alimento, como cuando salimos de Egipto. Y entonces empieza a decir, ¿qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? ¿Qué Dios hay como tú que ofrezca efectivamente esa gigantesca misericordia?
tú no mantendrás por siempre tu cólera. ¿Por qué? Porque te complaces en ser misericordioso. Cuando yo me acerco a la confesión, a ese sacramento maravilloso de la confesión, tengo que darme cuenta de esto, de esta gran maravilla, cómo el Señor efectivamente me ofrece su misericordia, cómo me ofrece el poderse complacer. Oye, el Señor nos ha dicho que hay fiesta, fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Uno podría pensar, pero es un poco exagerado, o sea, nosotros estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, es lo mínimo que se puede esperar. Y sin embargo, la acción de Dios no va a ser ese mínimo, no va a ser simplemente, bueno, qué bueno que te convertiste. No, nos dice que hace fiesta. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Qué precioso es darse cuenta entonces que cuando yo me arrepiento, ¿qué es lo que le estoy permitiendo a Dios hacer? Estoy permitiéndole mostrar su inmenso poder. No se trata simplemente de que yo me arrepiento, pido perdón de mis pecados, sino que se trata de mucho más. Se trata de que le permito a Dios ejercer su poder de Dios misericordioso. Mientras que cuando yo no me arrepiento, lo que hago es justamente el contrario, impedirle a Dios ejercer ese poder gigantesco, ese poder maravilloso de entregar su misericordia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó:
Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Todos conocemos bien la parábola del hijo pródigo, llamada así, pero en verdad la parábola del hijo pródigo no tiene su centro en ese hijo pecador que vuelve, sino que su centro está en ese hijo que ha estado ahí con el padre, pero que no ama profundamente al padre. ¿Por qué? Porque no acepta la misericordia que tiene su padre hacia su hermano. Y este es el punto de partida de donde sale la parábola. Fíjate que cuando hemos iniciado la lectura, ¿qué es lo que se nos dice? Que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. ¿Qué hacen los fariseos y los escribas? Murmuran: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que los publicanos y los pecadores se acerquen al Señor y coman con el Señor y que el Señor coma con ellos? Porque no les está diciendo sigan siendo iguales. No les está diciendo sigan siendo pecadores. Jesús a lo que los está invitando es a la conversión y les está mostrando efectivamente eso que parecen haber olvidado que hemos leído en la primera lectura del profeta Miqueas, cómo Dios se complace en su misericordia, cómo invita siempre a vivir esa redención, ese perdón de los pecados, cómo se ejerce el poder de Dios a través de esa misericordia. Delante de esta murmuración de los fariseos y de los escribas, es que el Señor comienza a hablar. Por tanto, ¿cuál es el mensaje que les está dando? No es el mensaje de los pecadores, sino el mensaje del profundo pecado que están cometiendo ellos por no creer en la misericordia de Dios. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el creer que hay personas que no pueden ser perdonadas. Si yo estoy convencido de que hay una persona, no, este está ya condenado, este no tiene salvación. Bueno, si yo creo eso, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Si yo creo eso de mí, no, es que yo no tengo remedio, yo no voy a conseguir nunca la misericordia de Dios. Bueno, es una blasfemia contra la acción del Espíritu Santo, es la blasfemia contra la gracia de Dios, que es la blasfemia que impide justamente acercarse a la reconciliación, acercarse al perdón de los pecados. La parábola del Hijo Pródigo, por tanto, está dirigida a estos fariseos y a estos escribas para decirles por qué no se alegran. Y es tremendo. Empecemos fijándonos en esa actitud de ese hermano mayor que ha estado con el padre siempre y llega de trabajar y entonces llama a uno de los criados para preguntar qué pasaba. El criado le cuenta: tu hermano ha regresado, tu padre ha hecho fiesta. Y el hermano mayor, dice la parábola, se enojó y no quería entrar. Fíjate la miseria de su corazón, la miseria profunda de su corazón. ¿Enojado por qué? Porque su padre estaba contento de esa misericordia. Ya lo decíamos en la primera lectura. Dios nos ha dicho que hace fiesta por esa conversión, fiesta por aquel que se convierte, por aquel que quiere efectivamente acercarse a su misericordia. Y ahora muestra todavía más la misericordia. ¿Por qué? Porque ese hijo se queda fuera enojado. Ya es un tonto. Y sin embargo, su padre sale a buscarlo. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué el padre salir a buscar a este hijo.
Y entonces sale el padre y le ruega, entra. Pero él le replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, pero tú no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. ¿Para comerlo con tu padre? No. Para comerlo con mis amigos. Entonces, ese deseo de cumplir la voluntad del Padre, ¿dónde ponía su fundamento? ¿En el amor al Padre o en el deseo de que el Padre se fuera, se acabara? Mira, el mismo pecado que está cometiendo el primer hijo, lo está cometiendo el segundo. El primer hijo ha deseado la muerte de su padre. Claro, esa es la profundidad de su pecado. Nos dice que le pide la herencia que le corresponde. ¿Cuándo tiene que dársele la herencia? Cuando muere el padre. Es casi como si ese hijo dijera, mira, yo no puedo esperarme que te mueras. Yo quiero ya la plata que me va a tocar en herencia, lo cual es un pecado tremendo. Y sin embargo el padre tuvo la amabilidad, el amor, la compasión, el deseo de que su hijo viva en libertad. Ah, ¿quieres la herencia? Toma, haz lo que quieras. Pero el segundo hijo tiene en su corazón exactamente lo mismo. No se ha atrevido a decirlo, pero manifiesta justamente lo mismo. Yo he estado aquí obedeciéndote, pero ¿para qué? Para que llegue el día en que pueda disfrutar de tus bienes con mis amigos. No tiene el deseo de compartirlo entonces con el Padre. Fíjate además la tremenda profundidad de su pecado. No he desobedecido jamás ni una orden tuya, pero no me has dado nada para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo. Ese hijo tuyo. Fíjate cómo lo trata. No es mi hermano y por eso el padre le va a decir, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque este hermano tuyo, ese hijo tuyo, este hermano tuyo. ¿Qué es lo que no está haciendo este hijo? Reconocer que ese es su hermano y que debería alegrarse en la conversión de su hermano, que debería alegrarse verdaderamente de que su hermano ha decidido volver a los brazos del Padre. Ese Padre que podría haber dicho, no, ya estás muerto para mí, y sin embargo, manifiesta todo su poder en su misericordia. ¿Nos alegra la conversión de los demás? ¿Tenemos anhelos de la conversión de los demás? ¿Cuántas personas se pasan fijando en la maldad de los otros? Y efectivamente hay tanta maldad en muchas personas. Pero pido por la conversión de esas personas. Deseo la conversión del mundo. Deseo que la palabra de Dios penetre en los corazones de los demás. Y cuando conozco que una persona ha recibido la palabra del Señor, me lleno de alegría. Me lleno de profunda alegría porque reconozco el poder de la misericordia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.